Salmo 108, del 0 al 13. Así dice el Señor. Cántico, Salmo de David. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto del Salmo 108. David estaba peleando contra los edomitas en una batalla muy dura. Pero lo que David escribió, que está contenido en los Salmos 57 y 60, otro autor, probablemente un compilador, el libro de los Salmos tiene a unos autores posteriores que fueron compiladores y autores de los salmos, de otros salmos. Otro autor, probablemente un compilador, tomó el fragmento del Salmo 57 y el fragmento del Salmo 60 y construyó este salmo, el Salmo 108, muy probablemente para ayudar a Israel a enfrentar una situación de guerra muy compleja como la que estaba viviendo David. El tema del Salmo, pues, es la fe de David en su batalla contra los edomitas. La fe de David en su batalla contra los edomitas. Este es un salmo en que David muestra una gran fe, una gran fe. El título que le hemos colocado es La fe del primer David. La fe del primer David. Y lo que el Salmo nos enseña son tres cosas asociadas con la fe de David en su batalla contra los edomitas. Lo primero que nos enseña es la alabanza del primer David, los versículos del 1 al 6. Lo segundo es la seguridad del primer David, versos 7 al 9 y el verso 13. Y tercero, la súplica del primer David, versos 10 al 12. Nos ubicamos en la máquina del tiempo en el siglo X antes de Cristo, pero como les dije, es muy probable que haya otra época en la dinastía davídica en la que este salmo en particular, el 108, haya sido utilizado para fortalecer los ejércitos de Israel. Veremos a Cristo en el siglo I. Cristo es el segundo David y lo aplicaremos a nuestras vidas en el siglo XXI. Veamos entonces en primer lugar la alabanza del primer David. Ante un desafío enorme como una guerra tan difícil como la que David tenía contra los edomitas, un hombre con una fe fuerte alaba a Dios con un corazón maravillado. Recuerden, aquí el tema es una fe fuerte. David tiene una fe fuerte y tiene por delante derrotar a un enemigo muy poderoso y sobre todo conquistar una ciudad que era casi que impenetrable. Ante ese desafío, una fe fuerte no se muere del miedo, sino que alaba a Dios con un corazón maravillado.
Y así comienza el Salmo 108, versos 1 al 3. Miren el estado del corazón de David. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Y esta hermosa poesía, miren, despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Es posible cantar a Dios sin un corazón maravillado, solo de labios. Muchos creyentes vienen el domingo a la iglesia y cantan a Dios solo de labios, pero no con un corazón maravillado. La verdadera alabanza es la que tiene un corazón maravillado. Pero un hombre de gran fe no solamente alaba a Dios con un corazón maravillado, sino que un hombre de gran fe canta los fundamentos de su fe. Verso 4. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. Es una alabanza centrada en los atributos de Dios en favor de su pueblo. Y hasta los cielos tu verdad. La veracidad de Dios, la fidelidad de Dios para con su ungido y para con su pueblo. David canta los fundamentos de su fe y sigue maravillado, no pasmado del miedo ante el desafío, no acobardado ante el gigante. Este es un salmo en el que la fe vence el miedo. Verso 5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu obra. El objeto de esta alabanza es también introducir una petición que hace en el siguiente versículo y repite al final del Salmo. Verso 6. Para que sean librados tus amados. Obvio, está a punto de enfrentar a un fiero enemigo. Salva con tu diestra y respóndeme. Tus amados, tus escogidos, tu pueblo, el pueblo de tu pacto, el pueblo de tu heredad, la niña de tus ojos. Esta es la primera sección del Salmo. Una fe fuerte comienza con alabanza. Número 2, la seguridad del primer David. La seguridad del primer David. ¿En qué se basa la fe? La fe es una seguridad, pero ¿en qué se basa la fe? La fe se basa en lo que Dios ha dicho. La fe se basa en lo que Dios ha dicho. La fe no es una actitud optimista. La fe es creer que lo que Dios ha dicho se cumplirá porque Dios lo dijo. Algunos cristianos creen que tener fe es convencerse a uno mismo de que Dios hará lo que uno quiere. No, señores. Fe no es convencerse a uno mismo, no es póngale fe. No es póngale fe a ese asunto, no. Es qué ha dicho Dios sobre ese asunto. Si Dios ha dicho que yo voy a vencer, entonces ¿qué es tener fe? Tener fe es creer que voy a vencer sobre la base de lo que Dios ha dicho. La fe no se construye sobre la nada, la fe no se construye sobre el aire. La fe se basa en lo que Dios ha dicho. Muchos cristianos, después de muchos años de vida cristiana, no logran entender esto. La fe se basa en lo que Dios ha dicho. Algún hermano va a montar un negocio y el otro le dice, póngale fe. No, no es así. No es póngale fe que le va a ir bien. No, eso es optimismo, actitud positiva. La fe se basa en lo que Dios ha dicho. Versículo 7, verso A. Miren lo que estoy diciendo. Dios ha dicho. La fe se basa en lo que Dios ha dicho. Su mamá está enferma y el otro hermano le dice, póngale fe que su mamá se va a sanar. No, Dios no ha dicho que ella se va a sanar. Usted tiene que tener fe es en que todo lo que le suceda a su mamá, si es cristiana, le va a ayudar para bien. No que ella se va a sanar porque usted le va a poner fe. Es lo que Dios ha dicho. En eso tengo que tener fe.
Por eso cuando tengo un problema, cualquier desafío, cualquier crisis, la gran pregunta que me tengo que hacer es: ¿qué Dios ha dicho? Dios ha dicho en su santuario, Dios ha dicho en su santo templo, Dios ha dicho en la hermosura de su santidad. David aquí funge como profeta, y lo que sigue a continuación, Dios habla en primera persona. ¿Qué es lo que Dios ha dicho por boca de David? Yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Eso Dios ya lo ha dicho. Pero ¿qué ha dicho sobre los enemigos que todavía hay que enfrentar? Verso 9. Esto es lo que Dios ha dicho: Moab, la vasija para lavarme. ¿Qué significa eso? Que Moab va a ser siervo de David. Sobre Edom echaré mi calzado. ¿Qué significa eso? De que David va a pisotear a Edom. Y luego dice: me regocijaré sobre Filistea. ¿Qué significa eso? Que David va a derrotar también a los filisteos. ¿Qué ha dicho Dios? Que David vencerá a moabitas, edomitas y filisteos. Sobre esa base venceremos. Es sobre eso, sobre lo que Dios ha dicho. No es póngale ganas, no es tenga una actitud positiva. Es que, hermano, vea, si usted tuviera fe como un granito de mostaza, a su mamá se le va a sanar. Mentiras, así no funciona la fe. La fe no es eso, la fe no es crea que Dios lo va a hacer. La fe es ¿qué ha dicho Dios? Y lo creo. Eso es la fe. ¿Qué ha dicho Dios y lo creo? Eso es lo que así funciona la fe. Y por eso es que la fe, para que sea fuerte, necesita la autopredicación de lo que Dios ha dicho para poder vencer el miedo. Para poder vencer el miedo cuando estamos ante una situación difícil, que nos llenamos de miedo, de pavor, de temor. En vez de dejar que nuestros pensamientos vuelen de un lado a otro en círculos de miedo, lo que tenemos es que frenar nuestra mente, que es como una loca que va de aquí para allá. Hay que frenarla en seco y preguntarle: alma mía, ¿qué es lo que Dios ha dicho? Y en eso voy a poner mi fe. Así funciona la vida cristiana. No es hermanito, vea, hermanito, póngale fe, hermanito, pídale con fe. No es así. No es hermanito, pídale con fe. No, hermanito, ¿qué ha dicho Dios? Hermanito, ¿cree usted lo que Dios ha dicho? Bueno, entonces arranque y dele duro. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Versículo 13. El versículo 13 muestra a un David con una fe gigante, y tenemos que imaginárnoslo como rey arengando al ejército. O sea, están a punto de ir a la batalla. La fortaleza de Petra, así se llamaba la ciudad donde tenían que conquistar, enseguida lo veremos en un momento, era inexpugnable. Muchos ejércitos han fracasado intentando conquistar Petra. Y David se para, les dice la palabra de Dios, y después de que les dice la palabra de Dios, les dice el versículo 13: en Dios haremos proezas. ¿Qué significa eso? Porque Dios lo ha dicho, nosotros haremos esta proeza, y Él hollará a nuestros enemigos. Este pasaje, el verso 13, es una victoria absoluta sobre el miedo. Y cuando uno tiene una victoria absoluta sobre el miedo, nosotros somos los guerreros más poderosos que existen. Victoria total sobre el miedo. Número 1, la alabanza del primer David. Número 2, la seguridad del primer David, una seguridad contagiosa que se contagia a su ejército. Número 3, la súplica del primer David. Obviamente, antes de ir a la guerra y con base en lo anterior, David suplica a Dios la victoria. A pesar de que Dios ya le ha dicho que se la dará, David suplica a Dios la victoria. Verso 10. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Esta es la ciudad de Petra.
Si quieren hagan una búsqueda en internet, Petra, ciudad de Edom, y van a ver una ciudad que estaba prácticamente clavada sobre la roca. Y la única forma de entrar era un espacio pequeño entre dos acantilados por el cual no podía pasar sino un solo soldado. ¿Cómo iban a conquistar una ciudad así? Dios lo hizo. Dios les dio la forma de conquistarla. Verso 11. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? En episodios anteriores de la historia de Israel, Dios desechó al ejército, no salía con él para castigarlos por su desobediencia, pero ahora estaban siendo guiados por el primer David, el ungido de Jehová, el hombre conforme al corazón de Dios. Y ahora este ungido hace su petición delante de Jehová. Verso 12: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Este versículo 12 podría haber sido perfectamente en Israel un refrán para la guerra. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Jehová, no se acobarda ante ningún gigante. Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, ese será exaltado. El verso 13 entonces lo repetimos: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios estamos dispuestos por la fe en lo que Él ha dicho a derrotar los gigantes, cualquiera que sea el gigante. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después del verso 13? El ataque al enemigo, porque no solamente es cantar, proclamar la seguridad y creer que Dios nos va a ayudar en la derrota al enemigo, sino ir y atacar. Hay que ir y atacar. Hay que enfrentarse al enemigo, así sea más grande y más fuerte. Y eso fue lo que hizo el primer David, y Dios le dio la victoria sobre la ciudad de Petra, una ciudad imposible de conquistar. Ya vimos entonces la alabanza del primer David, la seguridad del primer David y la súplica del primer David. Y ese título que le pongo al salmo, la fe del primer David, lo hago a propósito para hacer el salmo cristocéntrico desde el principio. Porque ya cuando me pregunto ¿dónde está Cristo en el Salmo 108? Pues me es muy fácil responder. El primer David apunta hacia el segundo David. Cristo es el segundo David. Cristo, por medio de la fe, también por medio de su propia fe, en obediencia perfecta a su Padre, no matando a sus adversarios, sino muriendo Él con su muerte, logró lo imposible. Logró destruir a Satanás. Satanás fue destruido con la muerte de Cristo, quedó herido de muerte. Logró vencer al mundo. Cristo mismo dice: confiad en mí, no tengas temor, yo he vencido el mundo. Venció la muerte. El apóstol Pablo dice que el último enemigo que es vencido es la muerte. Y Cristo destruyó para siempre el mal. La muerte de Cristo en la cruz destruye para siempre el mal para todos los que son de Cristo. Por eso Romanos 8:28 dice que lo que sucede a los que amamos a Dios ayuda para bien. Y eso es lo que Dios ha dicho cuando estamos en cualquier aflicción, que todo lo que nos sucede ayuda para bien, porque Cristo en la cruz destruyó el poder del mal. El mal es el enemigo imposible de vencer. El mal destruyó por completo a Satanás. El mal construyó el imperio del mundo. El mal engendró la muerte. El mal es lo que hace que exista el infierno. Pero Cristo, con su muerte en la cruz, destruyó el mal para todo su pueblo. Y el resplandor de su venida destruirá el mal para siempre de esta tierra y de su pueblo. Cristo es el segundo David que vence para siempre el mal, y por eso para Él es nuestra alabanza. Ante Él hacemos nuestras súplicas, y Él es nuestra seguridad de que venceremos a cualquier enemigo. Así el enemigo nos mate,
nosotros seremos los vencedores. ¿Cuál es la aplicación del Salmo 108 a nuestras vidas? Bueno, si el Salmo 108 nos muestra a un hombre con una fe fuerte, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo dejar de ser un creyente de poca fe? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo dejar de ser un creyente de poca fe? Algo muy necesario en el cristianismo de todos los tiempos. La mayoría de los cristianos de todas las iglesias son creyentes de poca fe. La mayoría de todos los cristianos de todas las épocas, de todas las iglesias, mueren como creyentes de poca fe. Hermano querido, ¿vas a ser tú uno de ellos? ¿O vas a llegar a tener una fe madura y fuerte como la que vemos exhibida aquí en David? Te pregunto, ¿sabes cómo dejar de ser un creyente de poca fe? Déjame darte algunas recomendaciones. Lo primero que tienes que hacer es orar al Señor y esforzarte por tener mayor santidad. Mayor santidad. Lo primero que hay que tener para dejar de ser un creyente de poca fe es más santidad. Hay que vencer los pecados que son evidentes en nuestras vidas. Sin vencer esos pecados, primero, no hay avance en la fe. Algunos cristianos están atrapados en pecados como la borrachera, la pornografía, masturbación, la inmoralidad sexual. Esos pecados hay que vencerlos, esos son el primer enemigo que hay que vencer para poder avanzar hacia una mayor fe. Una lengua chismosa, hay que vencer una lengua chismosa, una lengua murmuradora que critica de las autoridades puestas por Dios. Las personas que tienen esa clase de pecados y no los vencen nunca tendrán una mayor fe. Las personas que tienen enemistades con otros hermanos en la iglesia o enemistades con otros seres humanos de sus familias o vecinos. Si algún creyente odia a alguien, nunca tendrá mayor fe. Si una mujer gobierna a su marido, ella nunca será una mujer de gran fe. Si un marido se deja gobernar de su mujer, el pobre nunca será un hombre de gran fe. Si no vences los pecados que son evidentes en tu vida, nunca tendrás gran fe. Lo primero es mayor santidad, y para poder tener esa mayor santidad necesitas aumentar el uso de los medios de gracia. No hay ninguna fórmula secreta para crecer en santidad. Hay que orar, leer las escrituras, aprender las escrituras de memoria. Cuando viene la tentación hay que resistirla citando las escrituras una y otra vez, permanecer, perseverar hasta que Dios en su gracia da el crecimiento y esos pecados son eliminados, salen de la vida del creyente, por lo menos quedan bajo el dominio del poder del Espíritu. Y ahora sí tenemos un terreno abonado para crecer en la fe. ¿Qué sigue después de eso? Hay que conocer a Cristo más, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sin ver a Cristo no podrás crecer en la fe. Y es por eso que hacemos esfuerzos por mostrarles a Cristo en el Antiguo Testamento, las sombras de la cruz, las sombras del crucificado, a Cristo en el Nuevo Testamento, la armonía de los 4 evangelios. La Biblia es la preparación para la obra de la cruz en el Antiguo Testamento, el relato de la obra de la cruz en los 4 evangelios, la explicación de la obra de la cruz desde Romanos hasta Apocalipsis. La Biblia es una enseñanza acerca de la cruz. Debe ver a Cristo en el Antiguo, debe ver a Cristo en el Nuevo, debe apasionarse por Cristo hasta que, número 3, debe perderlo todo por causa de Cristo. Las palabras más sabias que jamás se han pronunciado sobre la tierra, que determinan que un creyente sea maduro en la fe o no, son estas. Así dice el Señor: el que intente salvar su vida la perderá, el que la pierda por causa de mí y del evangelio
para vida eterna la guardará. La iglesia está llena de cristianos mediocres que no quieren perderlo todo. Y por eso no son maduros en la fe. Son inestables, inconstantes toda su vida. Porque no quieren perderlo todo. Para seguir a Cristo hay que perderlo todo. Y si usted no tiene en el corazón el deseo de perderlo todo, suplíquele al Espíritu Santo: quiero perderlo todo. Cámbiame, transfórmame, dame el querer perderlo todo. Enséñame a perderlo todo. Sin perderlo todo no hay madurez. Sin perderlo todo no hay fe fuerte. Lo que hay es doble ánimo, corazón dividido. Cuando perdemos todo o en el camino hacia perderlo todo, hacemos grandes resoluciones del corazón. Tenemos que hacer grandes resoluciones del corazón. Sin grandes resoluciones del corazón, nunca la fe va a madurar, nunca la fe va a ser fuerte, nunca vamos a poder hacer hazañas de obediencia. La fe fuerte realiza hazañas de obediencia. Lo que hizo Abraham fue una hazaña de obediencia. Lo que hicieron los 3 de Babilonia, lo que hizo Daniel, son hazañas de obediencia, son hazañas de una gran fe. Si no hay resoluciones grandes en el corazón, no habrán hazañas de obediencia. Su vida estará siempre fluctuando. Nunca podrá ser usado por Dios para hacer grandes cosas en el reino. Siempre estará inestable, fluctuante. Pida a Dios que lo conduzca en el camino hacia la madurez. Y no que usted sea inmaduro toda su vida. No que usted muera como un creyente inmaduro. Y a nuestros amigos, muchos de ellos, de nuestros amigos, dicen: yo tengo fe. La Biblia dice: si tu fe no va acompañada de obediencia, de mortificación de todo pecado, tu fe es falsa. Y lo que Dios te dirá al final en tu juicio será: apártate de mí, hacedor de maldad. A los hombres que dicen creer en Cristo, pero viven una vida de desobediencia, de borrachera, de fornicación, de mentira, de pornografía, de homosexualismo y cosas de esas, no se engañen, ustedes no son de Cristo, ustedes son malvados, y lo único que espera a todo mal es la ira de Dios, a menos que la cruz se interponga entre ustedes y la ira de Dios. Dios salve a muchos. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias te damos por el Salmo 108, un salmo sobre una fe fuerte que nos invita a reflexionar por qué tenemos una fe débil y a buscar el camino para crecer y llegar a una fe fuerte. Te rogamos que lleves a tu pueblo por el camino hacia la madurez y le enseñes a perderlo todo por Cristo, a mortificar su pecado, a santificarse, a conocer a Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, a perderlo todo por Cristo, a entregarse totalmente a Cristo, a no ser de doble ánimo, sino a avanzar, a ser maduros y obedientes, a llegar a ser hazañas de obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.